La bienvenida es una vez más a Palabra Ciudadana a través de la señal experimental de la Universidad de Chile, que se puede ver a través del 11.2 en televisión digital. En este programa estamos hablando respecto a los debates a los cuales nos enfrenta la redacción de una nueva constitución, los debates que se abren en este proceso, y el tema para este episodio es Constitución y reformas a las policías y seguridad ciudadana. Soy Paula Molina y me acompaña, por supuesto, Sergio Campos. ¿Qué tal, Sergio? Hola Paula, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos en esta conversación que vamos a tener en Palabra Ciudadana en el canal de la Universidad de Chile. Saludamos también a la audiencia que nos sigue a través de la señal 11.2 en televisión digital. Precisamente vamos a tocar uno de los puntos que son más sensibles en este momento que estamos viviendo. El estado del arte, la parte fundamental hoy día, nos llama a hablar de la reforma a las policías que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Sin duda, la seguridad ciudadana ha estado en el primer plano desde hace largo tiempo en nuestro país por distintas razones, algunas bastante tristes, trágicas incluso, episodios conocidos como las balas locas, por ejemplo, en sectores populares, en barrios marginales, zonas completas tomadas por grupos de narcotraficantes, violencia desatada en la macrozona sur del país, solo por reseñar algunos de los que conocemos. Ya iremos comentando también otros episodios. Esta problemática se ha complejizado y ahondado aún más por la reciente crisis de legitimidad de nuestras policías. Dolorosos episodios como la muerte de Camilo Catrillanca a manos de las fuerzas policiales, los múltiples sucesos que se dieron desde el 18 de octubre de 2019 que involucraron a carabineros con potenciales violaciones a los derechos humanos, o los conocidos casos de corrupción en la institución, capítulos que se han ido repitiendo, son solo la punta del iceberg de un problema mayor que pretendemos precisamente analizar en esta ocasión, y al mismo tiempo la búsqueda de los caminos para encontrar la orientación que puede ser insumo para la construcción de la nueva constitución en que están trabajando los 155 integrantes de esa instancia constitucional. Así es. ¿Cuánto se puede abordar desde el diseño constitucional para dar respuesta a estas preguntas, a estas urgencias ciudadanas? Es el interrogante para nuestro panel hoy. ¿Cuánto hay que cambiar en términos de la institucionalidad, que es la que ejerce las funciones respecto a la persecución del delito? ¿Cuánto hay que distinguir, por ejemplo, entre la labor militar y la labor policial? Cuestiones que van desde el diseño de detalle, como por ejemplo el escalafón o la forma en que se avanza dentro de las jerarquías policiales, como cuestiones más amplias respecto a cuánto y cómo se ejerce el control civil en la práctica de estas instituciones. Para hablar de todo aquello ya tenemos a nuestro grupo de invitados, Sergio. Así es, Paula. Bueno, vamos a saludar al profesor Hugo Frühling, director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Harvard, magíster en Derecho de la Universidad de Harvard, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, fue director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de INAP desde 2001 hasta 2014, y anteriormente se desempeñó en el Centro de Estudios para el Desarrollo y como asesor del Ministerio del Interior. Espero que esté todo lo que hemos dicho dentro de lo que usted siente que es lo más importante, profesor. ¿Cómo está? Sí, ¿cómo está usted? Gusto en saludarlo. Gracias por estar Muy aquí. bien. De nada. Junto a Hugo Frühling saludamos también a Ana María Morales, que es directora del área de Justicia y Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana, es abogada de la Universidad de Chile, es magíster en Política Criminal de la London School of Economics and Political Science y es doctora en Criminología en la Universidad de Leicester, en Inglaterra. Se ha desempeñado como jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia hasta el año 2010 y jefa de estudios de la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal en el mismo ministerio hasta el 2006, así que hay muchísimo que puede aportar a este debate y a esta conversación. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Paula. Bueno, saludamos también al profesor y magíster Jorge Araya Moya. Él es máster en Gestión Pública de la Universidad Complutense en Madrid. Fue jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y académico de la Universidad Mayor. Autor del libro La crisis de Carabineros de Chile
y la necesidad de pensar una nueva institución policial en el país, que va a ser presentado próximamente a la ciudadanía para conocer y saber más. Gracias por la invitación. Buenas tardes ya. Gracias, profesor, también por estar aquí. Comenzamos la conversación revisando el artículo que en nuestra Constitución aborda estas materias. Hoy, en Palabra Ciudadana, abordaremos el capítulo 11 de la actual Constitución referido a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. En particular discutiremos a partir del artículo 101, que señala: las fuerzas de orden y seguridad pública están integradas solo por carabineros e investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del ministerio encargado de la seguridad pública. Bueno, ahí está el artículo pertinente. Le vamos a pedir al profesor Hugo Fröhlich que comience su intervención analizando precisamente este artículo, si es suficiente, insuficiente, qué le faltaría, qué le sobra, en la perspectiva de la construcción de la nueva Constitución. Muchas gracias. Yo creo que hay que entender el artículo 101 como el producto del esfuerzo del régimen militar por crear una valla que impidiera cambios institucionales en las Fuerzas Armadas y en este caso en las policías. El primer cambio, a mi juicio, es entender que los sistemas policiales en el mundo, en Chile, en América Latina, son flexibles. Esto es, siempre existe la posibilidad de crear una nueva policía para atender a problemas que pueden ser acuciantes y que no se previeron al momento de redactarse la Constitución. Entonces, yo diría que lo primero es que el artículo sobre las fuerzas policiales debe estar no en un capítulo específico, sino que en la sección referida a la administración y gobierno del Estado, que debe estar en un artículo diferenciado del de Fuerzas Armadas, pero que es muy importante que estén las policías regladas en la Constitución porque establecen los límites de lo que puede hacer la policía para garantizar el orden público, diferenciándolo muy claramente de lo que pueden hacer las Fuerzas Armadas, que como regla no deberían estar involucradas en esa tarea. En segundo lugar, creo que no debería haber una mención específica a las fuerzas que componen la policía, porque éstas pueden cambiar y porque aquí en el fondo hay una especie de sacralización de instituciones por la vía constitucional que no corresponde, no corresponde que esté establecida en la Constitución. Un tercer aspecto, diría yo, es que si uno mira el 101 y lo compara con el 105, me parece, aparecen una serie de definiciones respecto de las policías que a mi juicio no debieran formar parte de la estructura de nuestra Constitución. En suma, no quiero tomar demasiado tiempo, yo diría que lo central aquí es que la Constitución debe reconocer la existencia de las policías porque son instituciones fundamentales, debe reconocer que constituyen la fuerza pública que responde y auxilia tanto al Ministerio Público como a los jueces, no debe hacer una mención explícita a cuáles son las policías que se reconocen constitucionalmente, y yo me atrevería a sugerir que el artículo en cuestión debiera establecer los principios, los valores que debieran guiar la actuación policial que hoy día no está. O sea, transparencia, probidad, cercanía al ciudadano, respuesta frente a los requerimientos del público, coordinación.
Solo una pregunta muy breve, Hugo Fruling, antes de seguir con nuestro panel, pero cuando tú hablas de que no es necesario hacer esta mención explícita a policías, ¿tiene que ver con que eventualmente se podrían crear otros organismos con funciones policiales? Sí, siempre está abierta esa posibilidad. Naturalmente, no es que yo tenga bajo la manga un organismo policial a crear, ¿no? ¿Tengas algo en mente? Rodrigo Uvilla, por ejemplo, planteó en Libertad de Desarrollo la necesidad de crear un organismo específico dedicado a orden público. Yo no estoy de acuerdo con él, pero sí quiero decirles que hay ciudades, grandes ciudades y países, donde hay policías dedicadas al tránsito público, policías dedicadas al control del tránsito entre regiones o estados. Podría Perfecto. mañana haber una policía dedicada al cybercrime, por ejemplo, al crimen cibernético. No sé. Lo único que Ya. digo es que no me parece necesario que para crear una nueva policía haya que realizar una negociación por la vía constitucional. Ya, una reforma constitucional. Muchísimas gracias. Quiero ir con Ana María Morales. Quiero hablar un poco de la institucionalidad, que es otra área importantísima. Y partir preguntándole por el proyecto que anunció el gobierno de crear un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos. Nosotros contamos en Chile con una Defensoría Penal, contamos en Chile, por supuesto, con un Ministerio Público. Existe una institucionalidad. ¿Es necesario modificarla, ampliarla, cambiarla? ¿Cuáles son aquellos aspectos que crees importante de modificar o de abordar en una conversación constitucional? Yo creo que efectivamente, si es que uno reconoce el acceso a la justicia como un derecho, que yo creo que debiera ser uno de los temas que se discuten, digamos, en lo que dice relación con cómo creemos nosotros que deben estar garantizados los derechos y a través de las menciones, digamos, constitucionales pertinentes, yo creo que hay que pensar en un servicio de acceso. Yo creo que eso es relevante. Y no contamos actualmente con esa institucionalidad. Algo de eso hay a propósito de las funciones que ejercen las corporaciones de asistencia judicial, pero no existe una regulación orgánica de todo lo que dice relación con el acceso a la justicia, que no se limita a lo penal. Un servicio de acceso a la justicia debiera comprender todas las áreas en las cuales precisamente se requieren servicios de justicia, que pueden ser la área laboral, el área civil, el área familiar, entre otras cuestiones, y eso es algo que no está garantizado del todo en la actualidad a través de las corporaciones de asistencia judicial, que por lo demás están, digamos, mucho más circunscrita a lo que dice relación con ciertas poblaciones en términos de su atención. Entonces, un servicio general de atención creo que es algo importante. El proyecto de ley que anunció el Ejecutivo, además, condensa esta idea también de la Defensoría de las Víctimas, que es algo que por lo menos yo particularmente no apoyo como concepto, digamos, de Defensoría de las Víctimas, pero sí creo que es importante que tenga que existir oferta de apoyo precisamente en los procesos que están viviendo las víctimas, que no se limita a lo exclusivamente legal. En realidad, esa es mi mayor observación respecto al proyecto. El judicializar las necesidades de las víctimas es un problema. Las víctimas tienen muchas mayores necesidades en relación más bien con superación del trauma, reparación, entre otras cuestiones, y por lo tanto, o sencillamente orientación jurídica. No la necesidad formal de de ejercer la querella, que es un poco el foco que siempre se puso a propósito de la discusión de la Defensoría de las Víctimas y que además motivó una reforma constitucional en ese sentido. Yo creo que ese es un foco equivocado. Yo creo que si se inserta dentro de lo que es un servicio de acceso a la justicia, a mí me parece que puede ser apropiado. Actualmente los programas de atención a las víctimas están radicados en la Subsecretaría de Prevención del Delito, y tampoco me hace tanto ruido que continúen ahí. Pero bueno, si es que se plantean de manera más general como acceso a la justicia, a mí me parece bien. Lo que sí no creo que respecto a ese órgano, eventualmente uno tenga que pensar en una jerarquía constitucional. No le veo tantos problemas a que esté eventualmente supeditado o sujeto a la supervigilancia de otros ministerios. Sí me complica, por ejemplo, la regulación constitucional actual de la Defensoría Penal Pública, pero entendiéndola como parte del ecosistema penal que tiene que generar equilibrios con el Ministerio Público. Y ahí sí yo estoy de acuerdo con la autonomía, pero no necesariamente en un servicio de acceso a la justicia, que sí creo que es importante que se regule.
Gracias, Ana María Morales. Bueno, aquí hay una cuestión que se está revelando, digamos, como impropia de un Estado de Derecho moderno, que avance, digamos, hacia posiciones que den respuesta a la ciudadanía. Ha habido crítica en el sentido de especificar que sea Carabineros con nombre y apellido de investigaciones, como decía el profesor Hugo Fröhlich. Profesor Jorge Araya, cuando uno ve el artículo de la Constitución que dice las fuerzas de orden y seguridad pública están integradas solo por Carabineros e investigaciones, y lo que en algún momento entendimos que Carabineros se encargaría de una actividad de la prevención y la represión del delito, y por su parte la Policía de Investigaciones a indagar para entregar los insumos suficientes para que operara la justicia, nos encontramos hoy día que tenemos un Carabineros de Chile que tiene también un desarrollo de investigación, y esa situación de investigación es paralela con la investigación que puede hacer la Policía de Investigaciones. ¿Esas situaciones son contradictorias? ¿Cómo lo ve usted? Primero quisiera decir, bueno, coincido con lo que planteaba Hugo en términos generales. Yo creo que no, si uno revisa la Constitución, la verdad que cada vez que se nombra a Carabineros de Chile, se le hace en el contexto de nombrar a las Fuerzas Armadas. Hay un fenómeno, como lo sugería Hugo, que tiene que ver con la dictadura, con el periodo de la dictadura militar, en que se constituye la Junta Militar, después del golpe de Estado, con las tres ramas de las Fuerzas Armadas, más Carabineros de Chile como una rama más de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que el logro que tiene Carabineros de Chile en el gobierno militar es básicamente que pasan a adquirir un estatus especial como una cuarta rama de las Fuerzas Armadas. Y eso es en los hechos, como un integrante más de la Junta Militar, y luego se institucionaliza cuando en la Constitución queda explícitamente nombrado junto a las otras ramas de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí tenemos un pecado de origen, o sea, tenemos una fuerza pública, que es la policía, Carabineros de Chile especialmente, que se supone que está para un servicio, que debe ser un servicio a la comunidad, así debiera ser concebido, para darle eficacia al derecho, por supuesto, pero que en ningún caso tiene que tener una formación militar, como se establece actualmente, o en ningún caso puede tener el mismo tratamiento que las otras ramas de las Fuerzas Armadas que están destinadas a la defensa nacional, a los conflictos internacionales. Por lo tanto, tenemos un pecado ahí de origen que, por la vía de los hechos, pero también en la actual Constitución del año 80, está consolidando este estatus de Carabineros de Chile como una rama más de las Fuerzas Armadas, de carácter militar, con formación militar, etcétera, etcétera. Entonces yo coincido en que no debiera estar nombrada explícitamente la institución en la Constitución, debiera hablarse de policía, de fuerza policial o del servicio de policía en términos genéricos en la Constitución. Sí creo que debiera seguir teniendo la ley el carácter de orgánica constitucional. O sea, tampoco yo apostaría a que la fuerza policial, cualquiera de estas sea futuro, esté sujeta a mayorías eventuales en el Parlamento para cambiarlas o intervenirlas. Yo creo que en ese sentido el que sea ley orgánica constitucional y que tenga un requisito de 4/7, ya 56% más o menos de los parlamentarios, para poder modificar esa ley, me parece que es satisfactorio, y yo apostaría por una nueva policía. No sé si lo podemos conversar más adelante, pero yo he desarrollado ahí una propuesta en este libro que está publicándose, derechamente de hablar y de mudar y de transitar hacia una nueva Policía Nacional, como tienen en Uruguay, por ejemplo, que es una policía de carácter civil, con formación civil, uniformada, y que depende del Ministerio del Interior específicamente, y en otros países también, digamos. Es interesante lo que plantea, porque hay elementos que lo hemos mencionado y que forman parte precisamente de esa construcción, o sea, la prevención del delito, la represión del delito y al mismo tiempo la investigación del delito. Entonces, ¿cómo se discrimina eso para atribuir, digamos, a una policía o a varias policías estas funciones? ¿Cómo tendría que ser, profesor, para poder llevar a cabo, digamos, esto que tenga eficacia en la sociedad?
Es muy interesante su pregunta, porque yo me acuerdo que años atrás yo trabajé también en el Ministerio del Interior y llegué a ser jefe de seguridad pública ahí. Cuando nos hablaban de policías municipales y esa cosa, nosotros poníamos el grito en el cielo y nos parecía sobre todo mala la idea porque decíamos eso va a consolidar la tremenda desigualdad que existe en los municipios. Si una policía municipal dependiera de los recursos que tiene cada municipio del país, tendríamos un nivel de discriminación y de desigualdad tremenda. Ya tenemos el problema, perdón, ya tenemos problema hoy día. Por ejemplo, hay más carabineros por cantidad de habitantes en las comunas ricas que en las comunas pobres. Esa es una realidad. Y hay otra realidad peor. Hoy día la fuerza policial de carabineros es como 60.000 uniformados, pero si uno va a toda la suma de los guardias y vigilantes que trabajan en el sector privado, estamos hablando de más de 120.000, es decir, duplica a la fuerza de carabineros de Chile. Y si uno le suma a toda esa gente, una comuna como Providencia, por ejemplo, tiene más de 400 funcionarios trabajando solos dedicados al tema de seguridad, mientras que una comuna pobre, como La Granja, La Pintana o cualquier otra, podrá tener 5 funcionarios, digamos, y los presupuestos no le dan para más. Entonces, yo creo que esa situación claramente tiene que ser superada, pero yo me convencí, yo estuve viendo cifras, por ejemplo, solo accidentes de tránsito son más de 89.000 en un año, ¿ya? Yo sacaba un promedio ahí la cantidad diaria de accidentes de tránsito que tenía que atender la policía. Luego los incidentes de orden público o de la persona que se desmaya en la calle, o en fin, o la pequeña riña, qué sé yo. Entonces yo creo que claramente no podemos tener a una fuerza policial que se supone que vamos a invertir años de recursos públicos en su formación para que tenga que estar perdiendo horas o días en atender a lo mejor un accidente de tránsito que no tuvo mayores consecuencias. Por lo tanto, yo me convencí que sí debiera existir una especie de brigada municipal, pero que sea financiada con recursos del Estado central, de tal manera de evitar cualquier desigualdad, y que vaya en relación su contingente, sus recursos en relación directa a la realidad de cada comuna, la realidad demográfica, social y territorial de esa comuna. Yo creo que tenemos que avanzar hacia allá porque las funciones que hoy día tiene Carabineros son excesivas y como digo, si vamos a estar gastando muchos millones en formar a un policía, un oficial son 4 años, hoy día un carabinero va a pasar de 1 año y medio a 2 años, la formación es mucho dinero para que un policía tenga que estar dedicándose a pequeños incidentes que tienen que ver muchas veces más con estrategias de mediación, de contención que un municipio y que personal muy bien preparado puede hacerse cargo de esa función. Es interesante empezar a ver el tema más en detalle porque vamos comprendiendo mejor las distintas naturalezas de los aspectos que van determinando este clima de seguridad o inseguridad ciudadana en muchos casos y las distintas respuestas que podemos ofrecer, tanto desde el orden institucional como el constitucional, como en el aspecto más preciso, ya se mencionaba aquí, lo mencionaba el profesor Araya, la formación de quienes ejercen estas funciones. Hugo Fruling, tú has comentado varias veces lo que ocurre con el escalafón y cómo el escalafón es nuevamente un diseño que proviene de un momento histórico distinto, naturalmente de la influencia de la dictadura en el desarrollo, en el diseño del sistema, pero también de la prevención de algunas de las que se percibían en ese momento como amenazas para la seguridad. Sí, mira, lo central allí son 2 aspectos, diría yo. El primero que discutimos en la primera ronda se refiere a la capacidad para cambiar, de acuerdo a mayorías democráticas, la estructura de nuestro sistema policial. O sea, por un lado, cuántas policías son, qué atribuciones tienen y de quién dependen. Y yo en ese sentido soy contrario a escribir en piedra y por el futuro de los próximos 100 años cuántas policías van a existir y cuáles son. Y eso yo creo que lo tiene que afrontar la Constitución de manera clara. Hay un segundo aspecto que creo que tiene que revisar la Constitución muy claramente, y esto es que no debe existir en ella una definición respecto
de los escalafones, las atribuciones del jefe policial, ni nada por el estilo. Eso debe quedar a la ley que regule a la policía, sea esta orgánica o sea una ley ordinaria. No me opongo tampoco a lo que dice Jorge en el sentido de que sea orgánica. Creo que en tercer lugar, una policía democrática debe responder no solo al mando político, sino que debe, ojalá, responder a distintos centros de poder. Y en ese sentido, considero, siempre lo he considerado, sé que estoy en minoría, pero me da un poquito lo mismo, digamos. Yo creo que los gobernadores regionales tienen que tener atribuciones respecto de al menos dos aspectos centrales de la policía. El primero es el control del orden público. Puede ser compartido con el Ministerio del Interior, como sucede en Bogotá, o en Cali, o en Medellín, pero me parece muy raro que la autoridad votada por los habitantes de la región metropolitana esté sujeta a las consecuencias que pueda tener la decisión en la moneda respecto de cómo se controla una determinada manifestación pública. Si es que el gobernador tiene atribuciones sobre el plan regional de desarrollo urbano y otras materias respectivas, debiera tener también atribuciones a ese respecto. Y en segundo lugar, yo creo que el gobernador a lo menos debiera ser escuchado en lo que dice relación con la distribución policial al interior de la región. ¿Ya? No es que esto se haga al olfato, pero claramente hay delitos que producen daños muy fuertes y que tienden a concentrarse en los barrios de menores ingresos y que deben ser atendidos y sus habitantes protegidos por una presencia policial mayor. Yo pienso que ese no es un tema que tenga que ver solo con los habitantes de esos lugares, sino que tiene que ver muy fundamentalmente con la legitimidad que esos habitantes le otorgan a la policía. O sea, si esos habitantes ven a la policía ausente o no útil, en consecuencia su participación en el sistema democrático se quiebra y se manifiesta de manera muchas veces dañosa. Todo eso es lo que yo llamaría número 1 romano. El número 2 romano se refiere a las características que tienen las policías. Y naturalmente Carabineros, al ser una policía militarizada, tiene dos escalafones, ¿no? Tiene un escalafón que se llama personal de nombramiento institucional y otro que corresponde al de oficiales, que son el personal de mayor grado, digamos, y que son nombrados por el Ejecutivo, nombramiento supremo. Yo creo que transformar esa policía por dentro, avanzando hacia una estructura civil, no es algo que se puede hacer de golpe y porrazo. Y no lo digo por tibieza o porque, en fin, tengo convicciones que no sean muy asentadas al respecto, sino porque he visto otras policías en el mundo que avanzan de lo militar a lo civil y que hay veces que caen al básico, ¿no? No sé, Perú existían 3 policías, ¿cómo se llama? En el primer gobierno de García se unificaron y varios años después, al interior de cada comisaría, cada uno de esos policías se identificaba con el tronco del cual venía. Ah, no, el nuevo comandante en jefe viene de los republicanos, el otro viene de la policía que investigaba delitos. Entonces, yo creo que sí hay que avanzar juiciosamente, pero con cuidado, porque
el efecto principal de una percepción de que la policía no es efectiva o de que tiene problemas es en toda América Latina la vuelta de las Fuerzas Armadas al control del orden público. Así que el remedio podría llegar a crear una enfermedad mayor que la que intentamos resolver. Gracias, profesor Hugo Freire. Profesora Ana María Morales, usted ha visto con atención todo el sistema procesal penal. Entonces, ¿hasta qué punto cuadra el sistema procesal penal que está ya instalado hace bastante tiempo en Chile con lo que dice la Constitución en relación con las policías que interactúan precisamente dentro del sistema, y al mismo tiempo esta propuesta que hace el gobierno, que anunció el presidente Sebastián Piñera, y lo que tendría que ser en la Constitución? Es muy complicado lo que estoy preguntando, a lo mejor, pero usted lo desgrana porque usted sabe más que yo de esta materia. Y bueno, lo que sí te quería consultar, Sergio, es ¿a qué propuesta del gobierno te refieres en particular? No, acerca del proyecto que anunció el presidente de la República de la reforma a Carabineros, que lo hizo con bombo y platillo en el transcurso de la semana precedente, en fin, y que apunta precisamente a firmar ciertos hitos que de alguna manera estarían, yo diría, confrontándose con lo que va a decir la nueva Constitución al respecto, ¿o no? Sí, bueno, yo creo que aquí hay un punto bien relevante. Yo lo primero que quiero plantear es que tiendo a coincidir con lo que plantea tanto Hugo como Jorge respecto a la necesidad de no necesariamente establecer un capítulo vinculado a las policías, sino que más bien en ese sentido establecer las funciones que éstas tienen que ejercer y bajo el alero del ministerio a cargo. O sea, creo que ahí lo más importante siempre es recalcar la tuición civil de las policías. En ese sentido, al entender que están sometidas a los órganos centrales, al Poder Central, al Ejecutivo en particular, basta con mencionar sus funciones y que luego todo el resto que ha entregado una ley será orgánica, una ley ordinaria, pero creo que todo lo que hice relación con la forma en que se organicen, la carrera, los retiros, todos esos aspectos tienen que estar precisados en una ley y no constitucionalmente consagrados. Ahora, en esa misma línea, lo que se ha venido trabajando por el gobierno dice relación con también un trabajo que han emprendido varios expertos, que es la reforma policial, ¿ya? En ese contexto, gran parte del trabajo que ha enmarcado el gobierno dice relación con estos proyectos de ley, pero estos proyectos de ley son acotados, ¿ah? Hay que tenerlo presente. Hay un proyecto que busca otorgarle mayor probidad, por una parte, al quehacer de las policías, más transparencia, más accountability, y otro de los proyectos dice relación con la especialización de las funciones. Pero la reforma policial, por lo menos como lo hemos concebido los expertos, a propósito del acuerdo en seguridad pública y los expertos que están trabajando en la unidad coordinadora de la reforma de Carabineros, más bien apuntan a una reestructuración, a una reforma integral. Por eso es importante el concepto de reforma. Y que no pasa solamente por una cuestión legal, sino que pasa precisamente, como ya se discutió acá, por contar con una debida especialización y por contar con profesionales, digamos, que estén precisamente entrenados en eso. Ahora, en ese sentido, yo creo bien importante, hay que recalcar la función preventiva de Carabineros y lograr separarla lo más posible de la función investigativa, que yo creo que tiene que estar encomendada en su mayoría a lo que es la PDI, ¿ah? Evidentemente ahí hay un problema de recursos. Con la dotación actual de las policías de investigaciones no es posible cumplir, digamos, todas las diligencias que se dan en el contexto de la investigación en la reforma procesal penal, y yo creo que tampoco tienen que cubrir todo, ¿ah? Sobre todo lo que es relación con las primeras diligencias, donde siempre particularmente Carabineros tienen mucho más, digamos, despliegue en el territorio para poder realizar adecuadamente esas primeras diligencias. Sin embargo, en lo que dice relación con diligencias más bien de carácter científico, pericias, levantamiento de sitios de suceso, yo creo que ahí es importante la especialización que ha logrado la PDI y por eso creo que debiera avanzarse más bien en poder lograr separar lo más posible estas funciones y que Carabineros quede en su centro de policía preventiva, que es el que siempre le debió haber correspondido. Si como también señalaron acá, tanto Jorge como Hugo, ahí hubo en algún momento una suerte de empoderamiento en la función de Carabineros y que también significó el desvirtuar su función esencial. La función esencial de Carabineros es ser una policía preventiva,
es ser una policía comunitaria, y también podemos discutir su función del orden público, ¿ah? Pero lo que sí está claro es que lo que no debe ser esencialmente es investigativo, porque para eso nosotros tenemos a la Policía de Investigaciones, y yo creo que en ese sentido tiene que relevarse su función, destacarse y seguir en la senda de la especialización. Y eso no se logra solamente con proyectos de ley, sino pensando en una reforma a las policías de manera integral. Ya podemos pensar de qué manera un proceso de empoderamiento lleva a esta manera en que se desvirtúa parte de la función de Carabineros. Vamos a seguir hablando, por supuesto, respecto al orden público, respecto a cómo se puede prever o mejorar el abordaje y evitar situaciones como los fraudes que hemos conocido durante los últimos años. De eso seguimos hablando aquí en este programa donde estamos junto a Sergio Campos, un Palabra Ciudadana dedicado a la Constitución y la seguridad ciudadana. Ya estamos de vuelta aquí en Palabra Ciudadana para abordar sin duda este problema tan importante, la seguridad de los habitantes de este país, la situación de las policías, la constitución de ahora y la que se está escribiendo, y bueno, de cómo opera todo un sistema que además ha tenido muchos, pero muchos tropiezos. Por esa razón, a nuestros invitados hoy día queremos que conozcan el testimonio de Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER, que ha investigado el caso de corrupción en Carabineros, que han sido varios casos en realidad, denominados Paco Gate, y la denominada Operación Huracán, operación de inteligencia de Carabineros, que se detuvo a 8 comuneros mapuches, los que luego fueron sobreseídos por la justicia de nuestro país. Informaciones posteriores revelaron que las pruebas presentadas por la institución fueron falsificadas y que el proceso tuvo vicios de ilegalidad. Una situación sin duda que conmocionó también a la opinión pública. Este es el testimonio entonces de Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER. Soy Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER, del Centro de Investigación Periodística de Chile. Los flancos débiles que vimos que detectamos en esas investigaciones, ¿no? De cómo funcionan, cómo es la relación del Poder Ejecutivo, de los civiles, con las fuerzas del orden, específicamente con Carabineros, que tienen una estructura bastante cerrada y que a los distintos gobiernos, por lo que hemos podido reportear, le ha costado mucho tener injerencia en las decisiones que se toman allá dentro de Carabineros. Entonces, en ese sentido, nosotros vimos, por ejemplo, en casos de montajes policiales, como la Operación Huracán, donde en el fondo lo que hay abajo es como de cómo funciona la ley de inteligencia también, ¿no? Y cuáles son las facultades que tienen, en este caso, Carabineros, para poder monitorear, hacer seguimiento, interceptar teléfonos de los civiles, y cuáles son las herramientas que le entrega la ley, ¿no? De cómo funciona la ley de inteligencia, por ejemplo. Y ahí lo que tenemos es que aparece no sé si excesivo es la palabra, pero tienen amplias facultades para tomar decisiones, por ejemplo, de pinchar los teléfonos de dirigentes sociales, de dirigentes políticos. En Huracán lo que nosotros vimos es que se orquestó todo un constructo donde se presentaba distintas organizaciones mapuches radicales, como que estaban todas coordinadas para cometer los distintos atentados incendiarios en el sur. Y ahí lo que nosotros veíamos es que las fuerzas civiles, es decir, el ministro del Interior, el subsecretario del Interior, en el fondo el Poder Ejecutivo, no tenía mayor injerencia ni control sobre lo que hace Carabineros, y eso les permitió, de hecho, a estos carabineros orquestar un montaje, decir que habían logrado interceptar WhatsApp de dirigentes mapuches, presentarlo ante la justicia, que 7 comuneros mapuches dirigentes de estas organizaciones fueran encarcelados durante más de un mes en prisión preventiva, que enfrentaran un juicio, y recién varios meses después de que esas supuestas pruebas, que después se demostró que eran falsas, habían salido en las noticias, los jueces habían creído en ella, el gobierno, los dirigentes políticos, etcétera. Todo eso fue posible, y si no es porque hubo un conflicto entre la Fiscalía y Carabineros, en el caso de Huracán fue porque la Fiscalía, o sea, los Carabineros estaban también inculpando a asesores de los fiscales de ser partícipes de esta supuesta coordinación con las organizaciones mapuches radicales. No se habría sabido, digamos, si no hay un enfrentamiento entre fiscales y Carabineros, que fue un hecho fortuito, esto hubiera seguido adelante. Entonces, cuando uno mira ese caso que fue Huracán, uno se pregunta cuántos otros casos como esos hay,
donde debido a las facultades que tienen los carabineros y a la no injerencia de los civiles, ni al control civil de esas facultades, se pueden crear estos montajes y la verdad de esas fuerzas del orden es la ley. Muchas veces, en muchos casos en Chile, ¿no? Los jueces tampoco tienen facultades para controlar y poder supervisar lo que hacen las fuerzas de carabineros puntualmente con lo relacionado con la ley de inteligencia. Continuamos Palabra Ciudadana y lo que vemos en este caso, y no es el único caso, es no solo una atropella a los derechos de estas personas, sino que también una cuestión que deja a toda la ciudadanía sin que se cumpla el propósito de entregar la justicia y se vaya profundizando una falta de legitimidad en nuestras policías. Cuando hay falta de legitimidad, cuando ya no hay confianza en que se va a tener ni justicia ni seguridad, también se empieza a minar la confianza en la democracia. Por lo tanto, aquí son cuestiones importantísimas las que están siempre en juego, tanto a nivel individual, en el derecho a la justicia que tiene cada una de las personas frente a procedimientos y procesamientos, sino que la salud completa de la ciudadanía y su compromiso con la democracia. A mí en esta vuelta me gustaría partir preguntando a Ana María Morales respecto a qué es lo que podemos, si no aprender, sacar como lección o tener en cuenta frente a hechos como este. Bueno, yo creo que apunta un poco en la línea de lo que ya veníamos conversando. Yo creo que efectivamente aquí es importante poder repensar las policías, ¿no es cierto?, a partir de la experiencia que hemos vivido. Repensarlas en un sentido profesionalizante, repensarlas en un sentido de respeto a los derechos humanos, de respeto a los tratados internacionales que como país nosotros nos hemos digamos, encomendado respetar. Y también el lograr también la legitimidad. Yo creo que han utilizado bastante esta palabra y yo creo que es importante ahí reconstruir la legitimidad sobre las policías, que evidentemente se ha visto minada no solo por hechos como el huracán, sino otros que ya han rodeado a la institución, particularmente a Carabineros en los últimos tiempos. Y también, bueno, han habido algunos eventos a propósito de la policía de investigaciones. Y la legitimidad se construye. La legitimidad no solamente se replica con el cumplimiento de las órdenes y que vean que efectivamente la policía realiza el deber que tiene que realizar, ¿no es cierto?, de controlar el delito, entre otras cuestiones, sino que también pasa por el trato justo a los ciudadanos. La legitimidad se construye en parte esencial por el trato justo hacia los ciudadanos y en eso hay sendas investigaciones comparadas, algunas incipientes en nuestro país, y yo creo que a propósito de los episodios que se presenciaron también el 18 de octubre del 2019, se dejaron en evidencia problemas bastante importantes de trato a los ciudadanos. Y en ese sentido hay bastantes lecciones que podemos sacar a propósito de la justicia procedimental, de cómo otorgar un trato justo que implica el tratarlo respetuosamente, el estar benignamente preocupado por dar, digamos, atención al ciudadano, de tener derecho a voz, entre otras cuestiones, y yo creo que hay hartas lecciones que se pueden aprender de eso y que se tienen que incluir tanto en la formación de las policías como en el sistema penal, porque aquí también fue todo el sistema penal el que estuvo en jaque, y bueno, nosotros realizamos investigaciones en ese sentido y también nos dimos cuenta que había problemas también de trato, por ejemplo, en los tribunales, problemas de trato también en las defensorías, digamos, sobre todo en relación al espacio que se da para atender a las personas que están siendo objeto de control penal en esos momentos. Y yo creo que ahí hay enormes desafíos de las instituciones en poder estar a tono precisamente con las necesidades de la población. Y yo creo que eso apunta precisamente a generar policías que estén orientados al ciudadano. Por eso a mí siempre me ha complicado, y lo hemos discutido mucho como fundación, conceptos como el de seguridad pública, conceptos como orden público, siempre resultan complicados porque lo que te ponen, digamos, como centro es precisamente la protección del Estado. Nosotros creemos acá que quienes tienen que ser protegidos son los ciudadanos. Y entonces hay que entender que las policías están al servicio de los ciudadanos y no viceversa. Gracias, Ana María, por la reflexión. La profesora sin duda apunta a aspectos que son muy esenciales en el debate que tenemos en este momento. Pero si uno quisiera ir a la ciudadanía, a las personas, a la gente que recibe los beneficios o los perjuicios de la acción policial, de cómo se ha dado la relación de los gobiernos civiles precisamente con los cuerpos policiales y también en primer momento de la democracia, incluso con las Fuerzas Armadas,
le vamos a proponer al profesor Hugo Frühling que discuta la siguiente afirmación. Los gobiernos hacen como que mandan y las policías hacen como que obedecen, pero al final pasa lo que ha pasado. Sí, bueno, Jorge ha vivido eso mucho más cerca que yo, pero yo pienso que hay dos cosas. En primer lugar, en la transición democrática del 90 se abre con una policía desconfiada absolutamente respecto de las fuerzas civiles y con vallas legales que le permiten actuar con mucha autonomía. No es necesario que yo repita episodios que ocurrieron en esa época, como evidentemente el conflicto en el gobierno de Frey respecto de la renuncia del general Stange, etc. Es precisamente en esa época en la que Carabineros monta sus propios, digamos, laboratorios criminalistas. Y en consecuencia, si yo viera y me fijara en ese periodo, la frase sería plenamente aplicable. Yo creo, sin embargo, que la frase en sí plantea las cosas en blanco y negro. Efectivamente, hubo esfuerzos, hubo algunos cambios, eh, y incluso la cultura interna experimentó transformación. Por cierto, fueron mucho menores de lo esperado. Hay que tener en cuenta en que pasaron 15 años para que se admitiera un cambio constitucional que permitía que Carabineros fuera eventualmente traspasado al Ministerio del Interior. Y para eso pasaron 21 años. Eso no deja de ser, no deja de ser demostrativo que aquí no fue simplemente gente que no quería mandar o que no sabía cómo hacerlo, sino que habían obstáculos legales construidos por la dictadura para impedir. Hay dos cosas, sin embargo, que yo quiero rescatar en ese proceso. El primero es que nosotros no tuvimos, como en otros países, remanentes de las estructuras represivas dictatoriales que siguieron involucradas en violaciones a los derechos humanos, crímenes y algo más. Y eso creo que es demostración de que algo o algunas cosas se hicieron bien. Y lo segundo es que Carabineros fue cambiando el discurso. Y en segundo lugar, creando mecanismos de acercamiento difuso, no los que quisiéramos a la comunidad. Yo creo que ese periodo, naturalmente, ya debe estar atrás. Creo que la predominancia del Ejecutivo, de la autoridad civil respecto de Carabineros debe ser total, manteniendo sí la profesionalización y la autonomía ejecutiva, digamos, y operativa de Carabineros, de manera de no interferir políticamente con el cumplimiento de órdenes judiciales y demás. Pero se ha demostrado que la falta de control efectivo, por las razones que yo señalaba, también han afectado la eficiencia de Carabineros. Hemos supuesto que Carabineros sabía controlar el orden público y hemos terminado con decenas de personas que han perdido la vista o que han visto mutilado algún miembro como consecuencia de la actuación de Carabineros. Y eso realmente es de una gravedad increíble. Es muy, muy grave. Quiero dejarlo ahí. Me gustaría preguntarle a Jorge Araya cómo ve estas reformas necesarias en el contexto del trabajo de la convención. Un poco volver a la pregunta original. ¿Cuánto puede hacer la convención, cuánto debe, en su perspectiva, hacer la convención para abordar estos problemas? Ana María hablaba de plantear el derecho a la justicia, por ejemplo, que es uno de los aspectos. ¿Qué más puede hacer? ¿Cuánto está en las manos de la convención en estas materias?
Yo creo que todo el tema de las policías, de la fuerza pública, de la necesidad de garantizar la seguridad a las personas, que es un derecho de primera necesidad, un derecho fundamental dentro de los derechos humanos, debiera estar en el capítulo de derechos y deberes, digamos, constitucionales. ¿Ah? Yo creo que ahí debiera tratarse el tema de poder definir que para dar eficacia al derecho, para proteger a los ciudadanos y garantizar este derecho a la seguridad, que es un derecho humano fundamental, existirán, digamos, determinadas policías. Y lo que quiero decir a este respecto es que si uno revisa el proyecto del gobierno, y creo que lo comentaba muy bien Ana María, estoy muy de acuerdo con ella, es absolutamente insuficiente. O sea, es un proyecto que sobre todo abunda en las reformas administrativas y controles presupuestarios para evitar este tipo de hechos como el Paco Gay y esta defraudación, digamos, de más de 30.000 millones. Incorpora algunas cosas relativas al orden público, pero el problema que tenemos es mucho más de fondo. O sea, yo en el libro que hacía referencia, hago un recorrido, y si uno evalúa a la policía, Carabineros de Chile, de acuerdo a los indicadores básicos de una policía, de cualquier policía en el mundo, Anneke Ose, una experta, dice que, bueno, pero hay otros autores también, digamos, las policías en el mundo tienen tres funciones fundamentales: proporcionar seguridad o prevenir los delitos, o perseguir los delitos, el orden público y el servicio a la comunidad que se produce cotidianamente en cualquier ciudad. Si uno evalúa a Carabineros, en el control del orden público les ha ido pésimo. O sea, hay graves violaciones a los derechos humanos. No es posible que precisamente los pordigones y los postones para controlar a las manifestaciones hayan ido a dar directamente a la cara de más de 460 personas, digamos. O sea, eso no es posible que ocurra eso. Entonces uno dice ahí qué mentalidad hubo, y a mí me parece, y así lo juzgo, así lo opino, digamos, es que hubo una intencionalidad en que ellos no están formados para controlar el orden público, sino que creen que tienen que castigar al manifestante porque el manifestante va contra el Estado, va contra la sociedad, etcétera, etcétera, es un delincuente, un antisocial, y por lo tanto merece ser castigado, y de ahí el trato. Entonces, si uno juzga a la policía por el tema de control del orden público, creo que está pésima, creo que perdió toda legitimidad y creo que no tiene las condiciones básicas. Pero si uno la juzga también desde el punto de vista de los delitos, de esta labor de prevenir delito y controlar el delito, yo les digo, también nos está yendo muy mal, muy mal. Ayer parece que salían autoridades de gobierno dando a conocer los resultados de la nueva ENUS, y hay una cierta propensión a sacar cuentas alegres porque supuestamente ahora la victimización bajó a 19%, pero no consideran que la verdad que el año 2020, cuando se toma la encuesta, fue un año en que estuvimos todos confinados y las condiciones para que la delincuencia pudiera operar no se dieron. No habían aglomeraciones, había mucha cosa que no estaba funcionando, la gente estaba encerrada en sus casas, por lo tanto tampoco podían entrar a robar a las casas. Entonces todos los indicadores nos muestran que el año 2020 es un año excepcional, distinto por la pandemia, y por lo tanto obviamente las cifras de delito bajaron. Pero si uno toma una evolución histórica, que yo lo hice y hice el análisis, la verdad que las cifras han ido creciendo permanentemente. Las cifras de denuncia, de repente alguien cantó también cuentas alegres, sacó cuentas alegres, diciendo que había una disminución, pero si tú lo correlacionas con la baja de la gente que dice que hubo la denuncia, resulta que no hubo una baja de un 7% en las cifras de denuncia este último año, sino que hubo un alza de más de un 10%, que es la cuenta que yo saqué a propósito de estos análisis que hice, porque la gente ya no denuncia, o sea, la gente dice ya no tengo esperanza, ya me pasó la otra vez, perdí tiempo haciendo la denuncia y nunca pasó nada, y me llegó una carta del fiscal diciendo que el caso se archivaba, digamos, principio de oportunidad, y por lo tanto la gente no está denunciando, y esta ENUS que acaba de salir y que acaba de ser publicada confirma eso, baja aún más la gente que hace la denuncia. Por lo tanto, yo creo que lo último que quiero decir para no alargarme, creo que lamentablemente este tema de la reforma policial se ha politizado, pero en el mal sentido del término. ¿Qué quiero decir? Que si uno plantea una reforma profunda a Carabineros, o si uno habla de crear o de ir a desarrollar una nueva Policía Nacional,
es como que uno está en las posiciones más extremas, digamos, de cierto sector, digamos, de la izquierda, qué sé yo, eh, cosa que yo no lo soy, digamos. Yo he llegado por un convencimiento académico a la conclusión de que sí debiéramos, había un parlamentario por ahí de derecha que decía, pero ¿cómo vamos a quedar sin policías, digamos? ¿Cómo vamos quién va a controlar el tránsito, qué sé yo? Obviamente, nadie pensaría en que vamos a transitar y vamos a caducar o a eliminar a Carabineros de Chile en 2 años, en 5 años, sino que será una reforma de largo plazo, de más de 10 años, 15 años, digamos. Pero es un tránsito que se ha dado. Cuando se creó Carabineros de Chile, bueno, se transitó de lo que eran antiguamente las policías municipales, la policía fiscal, se transitó hacia la creación de una nueva institución que fue Carabineros de Chile. Esa institución ya cumplió un ciclo, ya cumplió, no goza hoy día de legitimidad entendía en el sentido más profundo que lo entendía Weber, y por lo tanto yo creo que hay que ir a pensar esa nueva institución policial, ir creándola. Muchos funcionarios de Carabineros obviamente podrán ser parte de esa policía, pero hay otra mentalidad, otro marco normativo, otro sistema formativo que tiene que inaugurar para un nuevo siglo, el siglo XXI, que debe y requiere y merece una nueva Policía Nacional. Gracias, profesor Corcaraya. Bueno, Paula, ¿llegó el momento ya o no? Así es, vamos a pasar en limpio. ¿Cuáles son aquellas ideas que ustedes consideran más importantes a la hora de escribir la nueva constitución de cara a la conversación sobre la seguridad, la justicia, la eficiencia, la legitimidad de las instituciones dedicadas a estas áreas? Partimos con Hugo Fröhling y sus 2 minutos para pasar en limpio aquellas ideas que le parece imprescindible compartir hoy. Muchas gracias. Yo creo que los puntos centrales que yo enfatizaría serían los siguientes. Primero, que efectivamente las policías son instituciones muy significativas, muy importantes para el Estado de Derecho y que en consecuencia deben estar en la Constitución para bien. Segundo, que la reflexión respecto del rol militar, eventualmente en tareas de orden público, debe restringirlo, ojalá a lo mínimo. Tercero, que la consagración constitucional debe ser abierta a posibilitar cambios tanto en las características de las policías como en cuanto a su número o a sus eventuales funciones. Y esas deben ser traspasadas al ámbito de la ley o la ley orgánica. Creo que necesitamos además crear, o al menos reflexionar, no sé si debe estar en la Constitución, aspectos que son centrales: la relación de la policía con el Ministerio Público, la relación de la policía con los diversos niveles administrativos que hoy día existen en nuestro país y que, como decía don Sergio y Jorge, nos llevan a una fragmentación de la seguridad. No solo tenemos barrios y casas muy bonitas, sino que además barrios mucho más asegurados que otros al interior de una misma ciudad. En consecuencia, yo diría que el concepto de accountability a distintas autoridades debe estar consagrado en la Constitución. Eso me atrevería yo a decir. Por cierto, quizá lo último, en el plano de los derechos, yo creo que hay que establecer una interpretación adecuada de los tratados internacionales de derechos humanos. Por una parte, las policías y los organismos que usan la fuerza no pueden interferir con los derechos de las personas, no pueden violarlos. Pero por otro lado, la fuerza pública y el gobierno debe asegurar también que los ciudadanos no vean vulnerados sus derechos por parte de otros ciudadanos u otros organismos, aunque no sean estatales. Hay un deber de protección. Gracias, profesor Hugo Fröhling. Estamos en Palabra Ciudadana, en el canal de la Universidad de Chile. Estamos pasando en limpio
y le corresponde la palabra ahora para los 2 minutos a la profesora Ana María Morales. Muchas gracias, Sergio. Yo quiero dejar o tratar de evitar un poco policiar tanto la discusión sobre seguridad ciudadana y me gustaría referirme a otros aspectos porque tenemos que entender que la seguridad ciudadana es un ecosistema del cual las policías es una de sus manifestaciones, ¿no es cierto? Es una de sus instituciones. Y en ese sentido, yo creo importante recalcar que una nueva constitución debe establecer adecuadamente los derechos, ya lo señaló Hugo haciendo esta bajada respecto de los tratados internacionales, pero particularmente de lo que hemos conversado, de esta idea del derecho a la seguridad. Para nosotros es muy importante que la seguridad ciudadana o la óptica o la mirada de seguridad ciudadana esté plasmada también en una nueva constitución y eso implica entonces entrar, por así decirlo coloquialmente, a picar en derechos como el derecho a la integridad, debido proceso, el derecho a la vida también, o el derecho a reunión. Y particularmente, por ejemplo, en el caso del derecho a la integridad, creemos que debiera reforzarse cuestiones como digamos, la prohibición de los vejámenes, las torturas, tratos crueles, inhumanos, entre otras cuestiones. Tiene que reforzarse la prohibición, evidentemente, de la pena de muerte, entre otras cuestiones, que son importantes de relevar en una nueva constitución para efectos de dejar en claro cuál es el marco en el cual nosotros nos movemos. También creo que un concepto que está muy poco desarrollado en la actual constitución es el concepto de la seguridad personal, la seguridad individual. Todo ese concepto en general ha sido interpretado como libertad personal y en realidad el concepto de seguridad individual es mucho más amplio porque engloba la posibilidad de desarrollar la vida, digamos, sin miedo, sin una constante amenaza de sufrir, por ejemplo, episodios de delito o episodios de violencia. Y yo creo que una nueva constitución debe entonces poder construir un buen digamos, enunciado del derecho a la seguridad individual que precisamente ponga la obligación o releve la obligación del Estado de proveer oferta en torno a la prevención del delito y de otorgar seguridad a los ciudadanos y también la necesidad de que ésta se genere de manera coproducida con los ciudadanos. En esto no podemos creer que la seguridad solamente la entregan, digamos, el Estado, y en eso Jorge también hizo el punto, hay seguridad privada y hay otras esferas también más comunitarias en las cuales también se desarrolla seguridad y es importante reconocerla y hacernos cargo de eso. Entonces, esta óptica del derecho a la seguridad individual, seguridad personal, desde una mirada de seguridad ciudadana, es sumamente importante poder plasmarla en una constitución. En el mismo sentido, profundizar mucho más las normas del debido proceso. Actualmente el debido proceso se entiende que se inserta en el proceso penal, pero es mucho más amplio. Debe haber debido proceso incluso en aquellas actuaciones desformalizadas que desarrolla la policía, que hoy en día son parte de una opacidad, de una zona gris que no está muy bien regulada, y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la ejecución de la pena. Si me permiten extenderme un poquito más, yo creo que hay que reforzar también en esa misma línea, en esta óptica, la seguridad ciudadana, lo que es la autonomía del Ministerio Público. Creo que se debe regular con fuerza, sobre todo lo que es en relación con el ejercicio de la acción penal que ejerce el Ministerio Público y evitar interferencias como existen actualmente, por ejemplo, para dicho ejercicio por parte del Servicio de Impuesto Interno o lo que es en relación con aduanas, por ejemplo. O sea, no debe obstar una investigación administrativa el ejercicio de la acción penal, y en esa misma línea, si garantizamos la autonomía del Ministerio Público, entonces tenemos que también garantizar la autonomía de la Defensoría, que ejerce una función muy esencial de protección de los derechos y de plasmar el debido proceso también en el ámbito de la defensa. Y en último término, evidentemente lo que ya hemos conversado sobre plasmar la tuición civil de las policías, ¿no? Y en ese sentido, el poder establecer los contornos de las funciones policiales resulta esencial, sin perjuicio que toda la especificidad debe ser entregada a leyes especiales sobre la materia. Quedan los puntos de Ana María Morales. Son los minutos para pasar en limpio de Jorge Araya, por favor. Gracias, Paula. Mira, yo coincido mucho con Hugo y con Ana María. Especialmente me ha gustado que Ana María abra un poquito la cancha, porque era un poquito lo que yo quería hacer y bueno, se me adelantó en eso, y qué bueno que fue así. Efectivamente, la seguridad pública y todos estos problemas que tiene el país no depende solo de la policía. Ahí tenemos un pilar que está fallando, que es fundamental, que es clave, pero no depende solo de la policía. Y en ese sentido, yo en este breve resumen quisiera rescatar algo que mencionó Hugo,
que tiene que ver con el rol que van a tener los gobiernos regionales y los municipios, digamos, en la nueva Constitución. Ahí yo creo que hay que claramente dotar de mayores facultades al gobierno regional y yo lo planteo también en el libro. Hay ciertas materias como el orden público que debieran ser llevadas fundamentalmente por el gobierno regional, otras materias de incidentes menores, qué sé yo, también podrían ser llevadas por los municipios, y tú puedes diferenciar el mando civil que va a estar haciéndole seguimiento a cada tipo de problemática en el ámbito de seguridad ciudadana, dependiendo del nivel de gobierno. Un nivel de gobierno nacional se encargará de los casos más complejos, de las bandas organizadas, qué sé yo, pero los niveles regionales y locales pueden hacerse cargo de otro tipo de casos. Entonces, rescatar mucho eso, que yo creo que ahí debiera quedar bien consagrado en la Constitución, que los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que espero que pasen a ser gobiernos locales, que tengan efectivamente tuición sobre las policías, por lo menos en cierto tipo de temas. Lo segundo que coincido y que lo mencionaba Ana María, el fortalecimiento del Ministerio Público. Hoy día, según mis últimas cifras, mi análisis de todos los delitos que se cometen en el país, acordémonos que los que son denunciados es solo una proporción de los delitos, digamos, un 40%. Bueno, ese 40% que logra ser judicializado de apenas un 37,8%, la última cifra que yo había obtenido, que logran ser judicializados, es decir, que se hace algún trámite en el Ministerio Público para buscar o aclarar el hecho, y luego que llegan a condena efectiva, estamos hablando de un 12%, un 13% o menos, incluso dependiendo del delito. Por lo tanto, tenemos que fortalecer el Ministerio Público, y eso yo creo que en la Constitución debiera avanzarse en garantizar mayores niveles de justicia, mayores niveles de no impunidad frente a un hecho que a la ciudadanía le produce mucha molestia y que produce mucho daño a la sociedad. Por lo tanto, ahí hay toda una modernización y un fortalecimiento que hacer al Ministerio Público. En tercer lugar, rescato también estos temas que se estaban mencionando de la prevención y la reinserción. En la Constitución actual son temas que no existen prácticamente. Entonces, hoy día tenemos un grave problema de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional por distintos motivos, por trabajo infantil, digamos, de las peores formas de trabajo infantil que se dan en Chile, pero también, digamos, de una reforma, digamos, al sistema de justicia adolescente que no ha dado el ancho y que requiere una reforma, y la Constitución puede avanzar también en fijar ahí un norte que debiera perseguirse en ese tipo de temas. Y finalmente, yo creo que el tema de la reforma policial es un tema de fondo que ojalá la Constitución también dé pauta en ese sentido. Llegó el momento de pasar el limpio, lo que nuestro comité editorial ha considerado como lo más sustantivo de esta conversación que hemos tenido con los distinguidos profesores. Las policías son significativas e importantes en el Estado de Derecho y deben estar en la Constitución. Es necesario reflexionar sobre la relación de la policía con el Ministerio Público, con las diversas unidades administrativas del país, por ejemplo, con las municipalidades. El accountability de las policías debe estar consagrado en la nueva Constitución. Establecer además el derecho a la seguridad personal y que la mirada de la seguridad ciudadana esté plasmada en la nueva Constitución política que regirá los destinos de nuestro país en los próximos 30 o 40 años. El profesor Jorge Araya Moya, máster en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid, fue jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, académico de la Universidad Mayor, autor del libro La crisis de Carabineros de Chile y la necesidad de pensar una nueva institución policial en el país, cuyo ejemplar esperamos recibirlo en el momento que sea oportuno, porque se va a lanzar muy pronto, y después le hacemos transferencia bancaria al profesor. Así que muchas gracias por haber participado en esta conversación al alero de Palabra Ciudadana del canal de la Universidad de Chile. Agradecimiento también para Hugo Frulin, que estuvo con nosotros, director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, con títulos en la Universidad de Harvard, y director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana y en el mismo INAP hasta el año 2014. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí, pues Ana María Morales.
directora del área de Justicia y Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana, abogada de la Universidad de Chile, magíster en Política Criminal del London School of Economics and Political Science, doctora en Criminología de la Universidad de Leicester, Inglaterra. Se ha desempeñado como jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y jefe de estudios de la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal en el mismo ministerio. Así que muchas gracias, profesora. Finalmente, Muchas gracias a ustedes por habernos invitado y también a mis colegas y amigos Jorge y Hugo. nos vamos, Sergio Campos, el agradecimiento para la audiencia que nos acompaña a través del 11.2 de la señal digital y a través de nuestras redes www.uchile.cl y canal uchiletv @uchile.cl. Hasta la próxima, Sergio. Hasta la próxima, Paula. Muchas gracias a usted por acompañarnos en esta Palabra Ciudadana del canal de la Universidad de Chile.